En primer lugar, quiero decir que obviamente voy a hablar en nombre de usuarios y consumidores y consumidoras, y que lo que podemos apreciar es que durante todos estos años, sea cual sea el sistema, siempre los usuarios, las usuarias, los consumidores son los que pagan el pato. O sea, hubo críticas a un mecanismo ineficiente de subsidio a las empresas, pero las empresas nunca pierden, las empresas siempre salen hechas, los usuarios son los que sufrimos la falta de extensión de las redes, la falta de calidad del servicio y aumentos de precio que, como vamos a demostrar, son irracionales, injustificados, inasequibles, y que nos van a fijar una tarifa que en definitiva queda incierta y que es absolutamente desproporcionada. Por eso vamos a oponernos a este aumento de precios. Y en segundo lugar, creemos que hay que establecer un mecanismo distinto en relación a las audiencias, que esto es insuficiente, que se ha convertido en una especie de ficción ritual, pero que no estamos yendo al punto y a la forma en la que se debe trabajar la participación ciudadana para tener niveles de eficacia en los resultados de esta función que todos nosotros estamos cumpliendo. En primer lugar, en relación a la audiencia pública, creo que va generando desánimo y falta de participación el hecho de que venir a hablar acá no causa ningún efecto en relación a la crónica de una muerte anunciada. Veamos que la cantidad de inscriptos en las primeras audiencias y esto va mermando. Y en segundo lugar, creo que hay un problema también en la falta de difusión. En este sentido, me parece importante que el ENARGAS, el Ministerio, las defensorías deberían poner un énfasis mucho mayor en la difusión pública, que no se tiene que agotar en la publicación ritual en el boletín oficial, porque obviamente usuarios, consumidores, no son las personas que están leyendo el boletín oficial o la aparición en un diario. La gente ya no compra más diarios. Esto tiene que aparecer en la televisión, tiene que aparecer en las radios, tiene que avisarse con tiempo, tiene que difundirse de una manera más intensiva. Y por otro lado, acá tiene que haber informes previos. En relación al monitoreo de las inversiones, yo coincido con varios de los oradores que hablaron antes que yo, en el sentido de que quisiéramos ver un informe del ENARGAS de un largo periodo de tiempo en relación a ver si incluso en toda la etapa de los subsidios se cumplieron o no se cumplieron con las inversiones, porque todo tiene que ver con todo. No venimos, digamos, esta situación no nace de un repollo, hay que hacer una mirada y un itinerario, un hilo de tiempo para ver qué pasó en la etapa de los subsidios con las inversiones o no, y ahora, desde esta nueva gestión, qué está pasando con precios, tarifas, inversiones y calidad de servicio. Eso es imprescindible para hablar de verdad de un monitoreo. La otra cuestión que yo no puedo dejar de decir es, estamos discutiendo un punto, pero no discutimos el todo. Nuevamente, estamos rehenes de un sistema energético obsoleto de combustibles fósiles y estamos rehenes de una dinámica de explotación y de fuentes energéticas que implican un costo altísimo en el transporte desde larguísimas distancias y que tornan a todo el sistema absolutamente ineficiente. Y no se ve y no se aprecia que tiene que haber nuevos paradigmas en el modelo energético. Si nosotros no discutimos los escenarios energéticos a futuro, las empresas no se van a reconvertir a otras dinámicas energéticas. Estamos repitiendo un esquema de la década del 40 o de la década del 50, y la solución no es vaca muerta con el altísimo costo ambiental que eso va a tener y a lo que muchos ambientalistas nos vamos a oponer. La solución es pasar a energías renovables, como lo han hecho otros países. Si se estudia lo que está pasando en Estados Unidos mismo, en Europa, nadie está explotando a tan larga distancia con un costo de transporte tan alto, nadie. Hay sistemas regionales de generación de la energía
donde la distribución es a niveles locales y cercanos, tratando de implementar las fuentes energéticas que sean alternativas y, sobre todo, intentando que no haya una pérdida tan grande de recursos y de costos con estos traslados que se están haciendo en este sistema. Por eso me parece importante que siempre esté el Ministerio de Energía, porque discutimos el precio, pero no se discute el precio. Hay que discutir el precio de qué y para qué y con qué perspectiva, porque también en este precio nosotros estamos pagando lo que se estima que van a ser las inversiones en función de una determinada matriz y la exploración, pero seguimos pensando en fósiles. Eso es lo que yo veo en este sistema, que tiene graves déficits. La otra cuestión que quiero señalar, obviamente ya se dijo y se repiten algunas cuestiones, pero lo que estamos viendo es que hay un cuadro tarifario que solo está fijado en función de unos precios hipotéticos. Sobre todo, lo que más nos hace ruido a los usuarios y a los consumidores es el precio en boca de pozo, fundamentalmente porque estamos hablando de manera dolarizada, nuestros bolsillos, nuestros sueldos, nuestros ingresos no están en dólares, y por supuesto un disparate tomar el dólar futuro de quién fija qué, quién nos dice, o están fijando un dólar de a donde quieren que vaya el dólar. Entonces, hay que transparentar esa situación. Los recursos, mayoritariamente, algunos de los recursos son nacionales, hay que disminuir la importación de fósiles, hay que trabajar en otras líneas de sustitución de las energías, pero no podemos estar poniendo en función de la dolarización de un precio de boca de pozo la tarifa de las personas. La otra cuestión son los impuestos. O sea, a ver, estos son servicios básicos. De ninguna manera puede haber un IVA del 21 o del 22%. Es absolutamente irracional que con este tipo de aumentos no se baje el IVA, como ocurre con productos de la canasta básica, por lo menos para el R1. Digo, algo hay que hacer con este tema en la composición de lo que es estos precios. Lo que yo veo en los datos que ustedes nos dan es que una persona del R1 consumiendo 80 metros cuadrados va a pagar en mayo, junio, 708 pesos, cuando el año pasado pagaba 331,5. Es decir, que estamos hablando de un aumento interanual de 113,6%, ¿sí? Cuando la inflación del INDEC, la que ocurrió según el INDEC, es 25%, y cuando nos dicen la estimada de inflación va a ser 15%, cuando están tratando de fijar un techo en las paritarias en el 15%. Desde que el nuevo gobierno asumió, el aumento de la tarifa del gas fue 1.083,3% desde el cambio de gobierno, si se toma en cuenta el incremento que van a incorporar ahora. Esto es un disparate, un disparate. Los aumentos salariales en promedio fueron 27,5% de lo que podemos inferir. Entonces, la otra cosa que queremos señalar es que no nos parece bueno pasar el precio del transporte y la distribución como un cargo fijo. La gente que quiere ahorrar, y me consta, lo que hace y nos cuenta es que directamente cierra la llave de paso y está sin consumir, o incluso tratan de apagar durante meses enteros el uso del gas en los casos en que pueden pasar a otra fuente según como sean los precios de la estacionalidad. Entonces, el cargo fijo es injusto si alguien quiere ahorrar. El cargo fijo, aumentar cargo fijo desincentiva el ahorro que se quiere producir. La otra cuestión es que cuando una persona pasa de una categoría a la otra, tiene que tratar de actuarse a favor del usuario. Es decir, si un mes se escapó del R1 al R2, si vuelve
a consumir menos, automáticamente tiene que volver a bajar a la categoría anterior, porque el cambio de categoría es sumamente gravoso. La otra cuestión es que tampoco nos parece bueno, salvo que sea opcional, el sistema de estabilización. El sistema de estabilización está armado para las empresas y lo vimos incluso, creo recordar, en tarifas en provincia de Buenos Aires, en la electricidad, no solo no reintegraban, sino que era, digamos, verdaderamente difícil para las personas poder a veces pagar esos cargos de estabilización que después no se veían compensados. Así que en ese sentido me parece que no se cumplen con los parámetros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en términos de razonabilidad, asequibilidad y certeza, proporcionalidad de lo que serían esta petición de aumentos. Para nosotros tiene que haber un rol más activo del Energas. Para nosotros verdaderamente nos gustaría estar sentados en una mesa de discusión, pero trabajando no un día para venir acá a hacer un discurso de 10 minutos, sino mirando efectivamente el tema de los costos, las inversiones, la calidad del servicio y, por supuesto, acá hay un gran enigma que es cuántas son las ganancias de las empresas, porque una cosa es el ingreso, pero cuánto de eso va a la inversión y cuánto de eso es solo ganancia, no solo en este año, sino en el trayecto largo. Muchas gracias. Gracias, María José.